Amigos, muy buenos días, sean bienvenidos a esta nueva emisión de Informe RCR, donde les presentaremos el panorama nacional e internacional más actualizado, lo más reciente, lo más relevante registrado en nuestro país y a nivel internacional hasta este momento. Estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Sarcaya, en los controles, César Arteaga, y frente al micrófono quien les habla, Jackson Vargas. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. 9:01. Iniciamos nuestro recorrido informativo destacando que este lunes los diferentes gremios de trabajadores públicos acudirán a las oficinas del Metro de Caracas para iniciar las movilizaciones que acordaron la semana pasada en la Universidad Central de Venezuela en defensa de sus beneficios laborales. Así lo confirmó esta mañana a través de RCR Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios. Con la finalidad de irle a exigir a los directivos y a los grupos de las comunidades que están atacando a los trabajadores y que están siendo despedidos por la intolerancia que existe en este país. Hoy vamos a eso. El día de mañana al Ministerio de Educación Universitaria para exigir la restitución de nuestros derechos. El miércoles en el Hospital Universitario de Caracas, a nivel de todas las regiones del país, se van a estar haciendo diferentes tipos de movilizaciones, ruedas de prensa, asambleas de trabajadores, reuniones de la intersectorial, porque creo que llegó el momento que ya la gente dijo, basta de abuso, basta de atropello, no podemos permitir que se hayan violentado todas las contrataciones colectivas y que nos hayan dado de manera unilateral unas tablas que lo que han ocasionado es aumentar el hambre y disminuir el patrimonio de los trabajadores de todos los sectores del país. Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, destacó el bajo sueldo que devengan los profesores universitarios. Tabla que de manera unilateral decidió el gobierno imponer al sector universitario, lleva al profesor titular la dedicación exclusiva, que es la máxima categoría, máxima dedicación después de 20 años de servicio, con doctorado, con maestría, con 2 idiomas que tiene que hablar para poder llegar a ser titular, porque eso no es de a gratis, es presentando incluso trabajos inéditos que tienen que ser defendidos ante un jurado. Ese profesor titular lo pusieron a ganar 3.171 bolívares. Y como tú lo dices, la canasta básica ya superó los 44.000 bolívares. No puede una persona vivir. Por eso estamos viendo la gran fuga, la migración masiva obligada que se está produciendo en el país, porque la gente se está yendo a otros países a buscar calidad de vida. ¿Y qué está pasando? Que Venezuela está perdiendo ese recurso humano ya formado en nuestras mismas universidades, con dinero del Estado venezolano, porque no atienden las necesidades de lo que es la educación y el trabajo, que ellos mismos en la Constitución de 1999 dijeron que eran los 2 aspectos fundamentales, los 2 derechos humanos para poder conseguir los fines que se traducen en nuestra Constitución. 9:05. Entre tanto, Iván Freite, secretario general de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros, también destacó la participación de los trabajadores de este sector en estas manifestaciones que arrancan este lunes en todo el país en defensa de un salario digno y justo. Así lo indicó a las 7:20 de la mañana de este lunes. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Que nosotros tenemos que usar los mecanismos que establecen las leyes para restituir esos derechos que han sido violentados. En Venezuela se han presentado situaciones muy por debajo a la que estamos viviendo. En el año 89 hubo un paquete de medidas en ese momento el presidente de la CTV era Juan José del Pino, un gran dirigente sindical venezolano, y en ese momento la CTV asumió la conducción de la lucha de los trabajadores, y eso es lo que estamos haciendo actualmente. El movimiento sindical venezolano está asumiendo la lucha
y el arrebato de las conquistas de los trabajadores venezolanos, que no tienen ni para comerse un huevo, y esas luchas van enmarcadas en lograr restablecer esos derechos violentados. ¿Y cómo lo vamos a lograr restablecer? Lo que hizo Juan José del Pino, que siendo ADECO le hizo una huelga a Carlos Andrés Pérez. Hacia allá vamos los trabajadores venezolanos, hacia allá vamos todos los venezolanos a restituir nuestros derechos violentados, a restituir la Constitución Nacional y a restituir la democracia en Venezuela. En este sentido, Iván Freites, secretario general de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros, destacó que la huelga general puede convertirse en una medida definitiva de presión si el gobierno no da respuestas positivas a las demandas salariales de los trabajadores del sector público. Cuando nosotros decimos que vamos a hacer una huelga, es una huelga. De allí la sociedad, todos los entes de la sociedad, si se suman, se transforma en una huelga general. Nosotros actualmente lo que estamos planteando es una huelga de trabajadores en Venezuela y a la vez eso sería una raya más para un tigre, por supuesto. Esa raya sería que el que se hace llamar el presidente obrero, el chofer de bus, le están haciendo una huelga a los trabajadores porque les quitó su derecho. Entonces por ahí van los tiros de gente que protege y se opone a que en Venezuela los trabajadores no hagamos una huelga. Ahorita están las condiciones muy superiores, peores a las que se vieron en los años 89 con respecto a los beneficios laborales, no solo de los trabajadores, los beneficios de la gente, los derechos de la gente. 9:08. Por su parte, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de los trabajadores del sector salud, enfatizó que no solo el salario mínimo que decretó unilateralmente el gobierno se ha pulverizado. Y lamentándolo mucho, tenemos que decir que después que se tomaron las medidas estas económicas, que se establecieron las tablas del hambre, la hiperinflación avanzó, aceleradamente, y ya entramos en el mismo proceso del cono monetario anterior. Pero igualmente el bono vacacional servía a los trabajadores para comprar y así otros beneficios que tenía la clase obrera. Y dígame el cestatique, tú ibas a un mercado y hacías a un supermercado y comprabas comida para varios días y su cálculo iba concatenado con la unidad tributaria, que es lo legal. Bueno, este gobierno, o mejor dicho, este gobierno, simplemente lo sacó del cálculo de unidad tributaria. Ahora es el 10% del salario, son 180 bolívares diarios, que acabó con el sentido de la ley, que era darle una comida diaria a un trabajador, y representan 6 bolívares diarios. Entonces, todo este proceso, desde los últimos 5 años, que ha sucedido en Venezuela con el gobierno del patrono representado en Nicolás Maduro y su gabinete, lo que ha hecho es acabar con el poder de compra y el poder adquisitivo de la clase obrera, de la clase trabajadora. A las 8:10 de la mañana de este lunes, Pablo Zambrano, dirigente sindical del sector salud, enfatizó que el peso de esta crisis económica lo está llevando principalmente la clase trabajadora. Todo está en contra, es de la clase trabajadora y la clase obrera, que somos los que estamos llevando el peso de esta profunda crisis, porque nosotros no vemos por ningún lado cuáles son las medidas de autoridad que han tomado los gobernantes. Esos andan haciendo la revolución en camionetotas, de 2030 ya son las que cargan. Entonces resulta ser que andamos pagando esta crisis. Realmente somos la clase obrera y la clase trabajadora venezolana que nos estamos organizando, porque tenemos que lograr un cambio en este país que conlleva a cambiar precisamente este modelo perverso que nos ha establecido el gobierno del patrono Nicolás Maduro. En este momento, todo el resto de las acciones están cayendo en el trabajador, en la gente que produce para un país, y se destruyó el aparato productivo. El gobierno, cuando implementó la bolsa de SACLA, dijo que eso iba a ser momentáneo porque iban a invertir para producir, para acabar con este proceso de inflacionario. Bueno, lo que hicieron fue establecer y profundizar la entrega de la bendita bolsa, que todo lo que trae es importado.
porque aquí no hay producción nacional, todo lo que trae son productos y de mala calidad. Dígame. Entre tanto, Hasler Iglesias, dirigente de Juventudes de Voluntad Popular y expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, destacó el apoyo que le están dando las diferentes organizaciones políticas de la oposición a las movilizaciones que han realizado y seguirán llevando a cabo esta semana los diferentes gremios de trabajadores para defender sus derechos laborales. Sí, entre los dirigentes gremiales y sindicales con la dirigencia política ha existido una comunicación estrecha. En estos últimos meses hemos visto grandes hitos, como el caso de las protestas de las enfermeras, el caso de trabajadores de la electricidad de Caracas, incluso trabajadores de la Cancillería, que son empleados públicos, pues manifestando por la defensa de sus derechos fundamentalmente laborales y salariales. Eso ha contado en muchas ocasiones con el respaldo, la participación y el acompañamiento de líderes sociales y políticos. En el caso particular, por ejemplo, de las protestas que se han hecho en Plaza Caracas frente al Ministerio del Trabajo, ha contado con la presencia de algunos diputados, concejales y otros líderes como en mi caso, que no contamos en este momento con un cargo de elección popular. Y lo hacemos porque creemos que la protesta, primero, es un derecho que no se debe renunciar jamás. Y segundo, que en un autoritarismo como el que estamos viviendo, protesta es un vehículo que ayuda a terminar con el autoritarismo y abrir las puertas a la democracia. A las 7:10 de la mañana de este lunes, Hasler Iglesias, dirigente de Juventudes de Voluntad Popular y expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, reiteró que es urgente que la oposición asuma una estrategia unitaria para alcanzar los cambios democráticos que requiere el país. Es evidente, yo creo que sería irresponsable negarlo, que hoy la oposición venezolana no tiene una estrategia unificada. Ya pasó a la historia lo que fue la Mesa de la Unidad Democrática, que tuvo grandes éxitos. Quizás el más grande fue el de haber conquistado las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. También tuvo pues sus desaciertos y sus errores. Particularmente, quizás el que más le reclama a la población es que luego del 16 de julio no se tomaran las decisiones más frontales y decisivas producto de esta consulta popular, que fue además, para mí, el ejemplo de desobediencia civil y de protesta social más grande de la historia de Venezuela y, cuidado, si no de América Latina y del mundo. Hoy estamos en una situación completamente distinta. Hoy hay partidos, además muy golpeados, con buena parte de su dirigencia del más alto nivel fuera del país, o presos, o asilados en una embajada, como es el caso de Freddy Guevara. Algunos, incluso hemos visto ya el asesinato de un dirigente político, como fue el caso de Fernando Albán. Muchos dirigentes exiliados. 9:14 minutos. Omar Lugo, periodista especializado en la fuente económica, afirmó que los pronósticos que se están haciendo sobre los niveles que puede alcanzar el precio del denominado dólar paralelo antes de finalizar este año se pueden quedar cortos. Así lo indicó a las 8:25 de la mañana de este lunes. Me parece insólito, por ejemplo, nuestros amigos de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, Pedro Palma, tienen unos cálculos que indican que para ajustarse a la inflación, el tipo de cambio, es decir, el dólar, debería estar entre 1.800 y 2.000 bolívares hoy. Es decir, considerando la inflación acumulada en el año que se acerca a 500.000%. Cuando tú ves esas cifras, te das cuenta que no hay techo para el dólar en el mercado paralelo. Y cualquier cosa que digamos se va a quedar corta, porque esta es una inflación, hiperinflación espeluznante, una de las peores de la historia y la peor en toda América. Lo que viene va a ser peor. El dólar en realidad no es el que provoca la inflación, es otro bien que tiene un precio en el mercado y también es impactado por el alza general de los precios. Eso explica la tendencia siempre creciente al alza. El periodista Omar Lugo enfatizó igualmente que lamentablemente la escasez de productos de primera necesidad se agudizará aún más en los próximos días porque no se están haciendo nada desde el gobierno para hacer frente a esta situación. Según nuestras fuentes, nuestros amigos del sector agrícola y pecuario, hay una baja muy fuerte de la producción local paralelamente a la caída de las importaciones. No hay que ser alarmistas, no hay que crear escándalo, no es esa mi intención, pero como periodista dedicado a la economía es mi deber también alertar
a las personas comunes y corrientes sobre lo que viene. Esto va a ponerse peor porque nadie está haciendo nada para atacar las causas de la hiperinflación y el país tampoco tiene suficiente plata para importar, mientras quebró la producción local por falta de fertilizantes, de maquinarias, de insumos, de semillas, etcétera, y hasta de financiamiento. De modo que las expropiaciones masivas también, que en el pasado aplicó el gobierno por capricho, y fueron confiscaciones más que expropiaciones porque en la mayoría de los casos no pagaron nada a los legítimos dueños, todo ese efecto se está acumulando durante años y ahora tenemos el peor cuadro, la tormenta perfecta, como dicen. 9:17 en otras informaciones, el periodista Javier Ignacio Mallorca, integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, reiteró que la muerte en extraña circunstancia del concejal Fernando Albán en la sede del SEBIN, ubicada en Plaza Venezuela, representó un punto de quiebre en el manejo que hacía el exdirector de este cuerpo de seguridad del Estado, Gustavo González López. Hasta el mes de septiembre, hasta finales de septiembre, González López estaba más atornillado que nunca en su cargo. Más atornillado que nunca, porque había logrado el desmembramiento de la oposición, el descabezamiento de los liderazgos que estaban haciendo protesta callejera. Es decir, a los ojos de su patrono, que es el presidente Maduro, este señor había cumplido con su tarea. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, se les pasó la mano, Jesús. Se les pasó la mano el 8 de octubre y muere Fernando Albán. Luego de varios días de desaparición, muere además en custodia del SEBIN, muere en condiciones que uno por lo menos tiene que calificar de irregulares y muy extrañas, y que uno debe reconocer además que en el exterior, en los países donde hay todavía balance e independencia de poderes, esa muerte ha sido calificada de un asesinato. Y se lo han dicho nada más y nada menos que uno de los principales aliados internacionales del gobierno actual, del actual régimen, que es nada más y nada menos que Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, en componenda, desde luego, con la gente de Podemos en España. 9:18 y antes de irnos a la pausa correspondiente a esta hora, tenemos un servicio público para un niño recién nacido que está hospitalizado en el Hospital Pérez Carreño. Se necesita con extrema urgencia inmunoglobulina, repito, inmunoglobulina humana. Las personas que puedan tener este medicamento, por favor, contactarse al 0416-909-2675, repito, 0416-909-2675 o al 0412-988-9423. Es para un niño que está recién nacido, que está en el Hospital Pérez Carreño, repito, inmunoglobulina humana. 9:19, horas de hacer la pausa para luego regresar con el panorama internacional. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. ¿Cuál es el problema con la próstata? Después de los 40 años, aproximadamente un 40% de la población masculina empieza a tener problemas. Entre esos problemas grandes tenemos el famoso cáncer de próstata, que es el primer cáncer en el hombre,
Y después de eso tenemos enfermedades muy comunes que son la prostatitis, que antes de los 40 años y después de los 40 años dependiendo de la patología, y también tenemos infecciones asociadas y el crecimiento de la próstata. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Cuando yo salgo a buscar una persona con quien quiera comprometerme, casi siempre lo voy a buscar desde mis experiencias y desde mi historia de mis padres. ¿Por qué? Porque la primera historia de amor que yo conozco en la vida es la historia de amor de mis padres. Y desde esa situación con mis padres, yo voy a aprender a amar. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Con 22 minutos iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, específicamente en California, donde a 31 se elevó la cifra de muertos por los incendios que se han registrado en los últimos días. Nuestros compañeros de Radio Francia Internacional nos tienen el reporte. Más de 8.000 bomberos combaten los 3 grandes incendios forestales que arden en casi 1.040 kilómetros cuadrados de California. Cerca de 300.000 personas en todo el estado están bajo la orden de evacuación, la mayoría al sur, donde las llamas del incendio Wosley atravesaron las mansiones de Malibú y los suburbios en los que viven los trabajadores de Los Ángeles, mientras el incendio Hill ha sido controlado en un 70%. Con palas y excavadoras, retardantes de llama y mangueras, los bomberos combaten en el norte del estado al incendio Camba, que ha logrado igualar al desastre de Griffith Park en Los Ángeles, ocurrido en 1933 y hasta la fecha el incendio más mortífero de la historia de la región. Desde París, el presidente Donald Trump acusó a las autoridades locales de una mala gestión forestal que propicia los incendios, dijo, y amenazó con cortar el dinero federal para estos efectos. El jefe de bomberos de California advirtió sobre el peligro de los comentarios de Trump, a los que calificó de desafortunados, erróneos, inoportunos y humillantes. Crítico también de las declaraciones del presidente, el gobernador de California afirmó que la gestión de los bosques no es la causa del cambio climático. Aquellos que niegan eso contribuyen a las tragedias que estamos presenciando y seguiremos presenciando en los próximos años, agregó. 9:24 minutos. El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khaled Al-Falih, aseguró hoy que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, y sus aliados acordaron reducir, si es necesario, el suministro de petróleo en 2019 en aproximadamente 1 millón de barriles al día para equilibrar el mercado. Recordemos que el pasado 11 de octubre la OPEC aseveró en un informe que las cifras de oferta y demanda de crudo previstas por el grupo hasta 2019 no muestran un desequilibrio. Y en otras informaciones, vamos a Francia, donde más de 70 líderes de todo el mundo, organizaciones no gubernamentales, empresas y miembros de la sociedad civil continúan reunidos este lunes en París en un foro internacional sobre la paz organizado por la presidencia francesa para defender el multilateralismo que ha imperado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los detalles en el siguiente reporte. Muchas advertencias lanzaron los líderes políticos aquí presentes. La paz a veces nos parece evidente, pero no lo es y debemos luchar por ella, afirmó la canciller alemana Angela Merkel. El presidente Emmanuel Macron y el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertaron sobre el riesgo del nacionalismo y del unilateralismo, aunque sin nombrar a Trump, quien boicoteó esta cita. En una época en la que está cada vez más cuestionado, muchos jefes de Estado defendieron el sistema de cooperación y de gobernanza internacional para hacer frente a desafíos transfronterizos como la crisis económica, las migraciones, el cambio climático o la ciberguerra. Del lado latinoamericano, 2 mandatarios estaban presentes. El colombiano Iván Duque, quien en uno de los paneles de reflexión abogó por una respuesta coordinada al éxodo venezolano. Necesitamos un estatuto temporal en diversos países de la región y fondos para atender las necesidades humanitarias, subrayó. El presidente Carlos Alvarado destacó por su parte el ejemplo de su país, Costa Rica,
sin ejército desde hace más de 60 años y con una matriz energética casi 100% renovable. 9:26 minutos. Hasta aquí, amigos, esta emisión de Informe RCR correspondiente a este lunes 12 de noviembre. Le recordamos, o le invitamos en todo caso, a que sintonicen a continuación nuestro programa Dosis Alternativa. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.